de socialización de normas técnicas por parte de la Dirección de Ingeniería Especializada. Mi nombre es Ibe Torres, ingeniera civil del área de normalización técnica, y les doy la bienvenida a este evento. Por favor, recordemos que está siendo grabado para su publicación en la página web de la empresa del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en el espacio de normalización técnica, por supuesto también en el espacio de SharePoint y el canal de YouTube de normalización técnica, donde podrán consultar todas las socializaciones que se han realizado respecto a las normas y especificaciones técnicas que han sido modificadas en los últimos 3 años por parte de la empresa. Le recomendamos apagar los micrófonos durante la presentación y damos inicio al evento. Nuestra gestión de normas y especificaciones está enmarcada en la política Gestión del Conocimiento e Innovación, la cual es transversal e incide en todos los procesos y procedimientos de la empresa, la cual se relaciona con grupos de interés de colaboradores, proveedores, organizaciones, comunidad, academia e investigación. Por supuesto, también tenemos nuestra política de normalización técnica, donde nos comprometemos a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento, que corresponden, por supuesto, a normas que establecen requisitos mínimos y especificaciones técnicas, donde se establece la forma de medida y pago y la tolerancia de nuestros productos y servicios, que posteriormente se encuentran disponibles en el sistema de avalúo de infraestructura denominado SAI. Estas normas y especificaciones son definidas por consenso al interior de la empresa, pero por supuesto también se lleva a cabo su discusión por parte de proveedores, academia y profesionales que tienen un amplio conocimiento en estos temas, para poder de esta forma tener su aplicación obligatoria y es fundamento de las actividades relacionadas con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado. El día de hoy se va a realizar la socialización de 2 normas técnicas recientemente creadas, es decir, no existían en nuestro sistema de información de normalización técnica denominado SISTE, y las cuales son relacionadas con criterios de diseño y requisitos de construcción para perforación horizontal dirigida. Durante el presente evento nos va a acompañar el ingeniero Diego Raúl Calderón Ballesteros, quien es egresado de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Ciencias de la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos, docente de programas de maestría, especialización y pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado en el sector público, de consultoría, construcción, gremial y en la academia. Es autor de varias normas sobre tecnología sin zanja para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Tiene su licencia como Professional Engineer del estado de Maryland, Estados Unidos. Ha sido becado por la República de China y la Universidad de Tsinghua en tecnologías para la reducción de la huella de carbono. Asesor de las entidades públicas como la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile. Ha trabajado en proyectos de rehabilitación de más de 10 billones de dólares con tecnología sin zanja en los Estados Unidos y es conferencista recurrente en congresos nacionales e internacionales. Durante su presentación va a estar disponible en el chat de este evento un formato denominado apropiación del conocimiento, en el cual agradecemos por supuesto diligenciar su asistencia y atender aquellas preguntas que se realizan respecto a nuestras normas técnicas que han sido creadas. No es para evaluarlo, sino más bien para nosotros conocer cuál es su experiencia en el evento, si fue clara la información que se ha presentado y por supuesto contar con sus observaciones, que es un insumo para poder continuar con esta labor de normalización técnica. Ampliando un poquito más el tema de por qué son obligatorias nuestras normas y especificaciones técnicas y por qué realizamos esta gestión, les está disponible para son obligatorias de acuerdo con la resolución 927 del 20 de octubre de 2020 y la resolución 198 del 18 de marzo de 2022, por medio de la cual, entre otros requisitos, se establece que todas las normas y especificaciones que están publicadas en el SISTEC, que es el Sistema de Información de Normalización Técnica, son de obligatorio cumplimiento para la empresa. Por lo cual, cuando deseen consultarlas, les recomendamos siempre ir al SISTEC, se registran, muy sencillo, unos 3 pasos, y
De esta forma, siempre pueden ver cuál es la versión vigente que está disponible para su lectura en la página web del acueducto de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Recordando que nuestra gestión no la realiza solo una dirección, también interviene el área usuaria, quienes son los profesionales que más utilizan este servicio o producto y son el líder de la norma y especificación técnica. Su experiencia se establece o se concentra ya en nuestros documentos, que son las normas y especificaciones técnicas, y cuando se requiere diligenciar procedimientos, formatos, los hacemos de acuerdo con la información, los documentos que ya están establecidos en la Dirección de Calidad y Procesos. Y por supuesto nos articulamos con la Dirección de Contratación y Compras, que es donde pueden ver los ítems que se encuentran en nuestras especificaciones técnicas en el sistema de avalúo de infraestructura denominado SAI. Actualmente contamos con 48 especificaciones técnicas y 243 normas técnicas agrupadas en diferentes temas para su consulta. Y no siendo más, con esto es la introducción al evento. Agradecemos nuevamente su asistencia y le doy la palabra al ingeniero Diego Raúl Calderón. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette. Bienvenidos todos a la socialización. Como lo decía Ivette, le agradecemos el diligenciamiento del formulario o el cuestionario de apropiación de conocimiento que está en el chat de esta sesión. Vamos a compartir pantalla, perdón, compartir pantalla para realizar la presentación. Como decía, el formulario o el cuestionario de apropiación de conocimiento es de lo más sencillo, son 6 preguntas que están relacionadas con lo que pues, se muestra en la presentación y son demasiado sencillas, entonces no importa si la respuesta está bien o está mal, por favor diligéncienlo, es de suma importancia para nuestro proceso de normalización técnica. Bueno, olvidé colocar mi videocámara. Para los que no me conocen, pues yo soy Calderón. Trabajo en el área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada desde hace 5 años y me estoy encargado del desarrollo, modificación de normas relacionadas con tecnología sin zanja y las normas de materiales para tubería o materiales de construcción también. Es un gusto para mí realizar esta socialización el día de hoy. Cualquier pregunta, pues, es muy bienvenida. Voy a quitar la videocámara para evitar, digamos, evitar problemas de internet. Pero bueno, aquí vamos a comenzar la presentación. El día de hoy vamos a socializar 2 normas recientemente desarrolladas en conjunto con profesionales de la empresa. Son las normas NS 196 y NS 197. NS 196 son los criterios de diseño para perforación horizontal dirigida y NS 197 son los requisitos de construcción para perforación horizontal dirigida. ¿Qué es la perforación horizontal dirigida? Antes de hablar de las normas, pues hablemos de qué es el sistema de instalación de tubería por perforación horizontal dirigida. La perforación horizontal dirigida, o PHD en español, que también se conoce como HDD en inglés, es la instalación de tubería en 3 o más etapas por medio de una perforación piloto desde la superficie en forma de catenaria y posterior expansión de la perforación y al lado de la tubería. Entonces se utilizan equipos como los que se muestran en estas 2 fotografías, que lo que realizan es una perforación estilo petrolera, pero en vez de ser completamente vertical, se hace semi-horizontal estilo catenaria para pasar por debajo de algunos obstáculos naturales o hechos por el ser humano. Pueden ser ríos o pueden ser grandes avenidas. Más o menos en un esquema sería esa misma máquina, como se ve en el lado izquierdo, haciendo la perforación por debajo del obstáculo y una vez la perforación termina en el otro lado del obstáculo,
se acopla una tubería para ser alada por dentro de esa perforación. Para que la tubería pueda ingresar en esa perforación hay que ensanchar la perforación piloto, y ese ensanchamiento de la perforación piloto se puede hacer durante la instalación de la tubería o por medio de varios pasos o etapas para expansión de esta perforación y posterior instalación o alado de esta tubería producto. Ok. Entonces, ahora sí hablemos de las normas. Estas dos normas de perforación horizontal dirigida, NS 196 y NS 197, que ya están publicadas en el módulo de consulta del SISTEC. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente más importante es la solicitud de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, realizada mediante el memorando interno del 12 de octubre del 2017, que es el que se muestra en pantalla en el lado derecho, en donde se indica la necesidad de modificar o de generar normas para el uso adecuado con tecnología sin zanja de algunos materiales de construcción que pues no se han podido utilizar por la falta de normas. Entonces se solicitan ajustes a las normas para permitir el uso de las tecnologías sin zanja. También han habido solicitudes en estos últimos años de manera informal, pero directas, de los jefes de zona de acueducto, y también pues hace parte de nuestro plan de desarrollo normativo de tecnología sin zanja para este año, y por lo tanto pues se desarrollaron en el 2022. El desarrollo de la norma fue este año, entre inicios de este año hacia mediados de este año, y estamos hablando de la norma de criterios de diseño. El desarrollo del anteproyecto de norma terminó más o menos a mediados de junio, y el proceso de discusión se realizó entre el 28 de junio y el 12 de julio del 2022, donde se envió a las gerencias y a las direcciones que se muestran en pantalla. De ese proceso de discusión se recibieron algunos comentarios que ya les voy a mostrar. Para el desarrollo de ese anteproyecto se hicieron consultas a fabricantes de tubería, se hicieron consultas de manera directa en los fabricantes de los equipos, y también se consultaron referencias específicas de normativas de instalación de tubería por perforación horizontal dirigida, como la normativa de Ecopetrol, que digamos no es una norma explícita sobre perforación horizontal dirigida, más bien está dentro de la norma de instalación de tubería petrolera. Está también la norma específica, eso sí, para perforación horizontal dirigida de EPM. Están las normas mexicanas de instalación de tubería por perforación horizontal dirigida para el sector petrolero. Y también se encuentran documentos dedicados a perforación horizontal dirigida, como se muestran algunos en pantalla. Está, por ejemplo, el Manual de Buenas Prácticas de la Sociedad Norteamericana de Tecnología Sin Zanja para perforación horizontal dirigida. Hay un libro específico de perforación horizontal dirigida de Willoughby, utilizado también para el desarrollo de los conceptos que se presentan en la norma y los requisitos que presentan en la norma. Está también, por ejemplo, las recomendaciones para microtunelación y perforación horizontal dirigida de la Sociedad Francesa de Tecnología Sin Zanja. También están las normas específicas ASTM para la instalación de tubería de gran diámetro con perforación horizontal dirigida. Hay también documentos técnicos del Instituto de Tuberías Plásticas de los Estados Unidos para la instalación de tuberías de menor diámetro con esta tecnología. Y así se utilizaron infinidad de documentos que están relacionados en la norma. Creo que son al menos 2 páginas del listado de documentos que se consultaron y la gran mayoría se utilizaron para el desarrollo de los requisitos de esta norma, adicional a algunos
requisitos que fueron puestos en base al conocimiento adquirido de algunos profesionales de la empresa Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, y por supuesto, pues gran parte de lo que comprende la norma de diseño y la norma de construcción proviene también de mi conocimiento profesional en los últimos años. Entonces les hablaba de los comentarios recibidos. Se recibieron gran cantidad de comentarios por parte y observaciones por parte de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, también de la Dirección de Saneamiento Ambiental, específicamente en el tema del manejo de los lodos de perforación. También hubo comentarios directos de la Dirección de Ingeniería Especializada y olvidé relacionarlo acá, pero también hubo comentarios por parte de profesionales asociados a la Asociación Latinoamericana de Tecnologías Insana. El documento, ambos documentos, la norma de criterios de diseño como la norma de requisitos de construcción, fueron enviados a todos los profesionales asociados a esta Asociación de Tecnologías Insana de Latinoamérica, y se obtuvieron algunos comentarios. Otros comentarios fueron recibidos por fuera del periodo de atención para el desarrollo de la norma, pero serán incluidos en versiones futuras. ¿Cuál es el contenido de la norma de los criterios de diseño? Como todas las normas de servicio, tiene 4 numerales que son importantes y que no se pueden obviar. El primero es el alcance, segundo son los documentos relacionados, tercero es terminología, y cuarto es requisitos, donde comienza pues la gran parte o la gran cantidad de requisitos y la parte importante de la norma, ¿no? Entonces, entre los requisitos está campo de aplicación de la tecnología, generalidades de la tecnología. Voy a saltarme, digamos, solamente los numerales, digamos, más importantes de primer orden. Generalidades de diseño, identificación y gestión para la mitigación de riesgos. Como todo tipo de instalación con tecnología sin zanja e inclusive zanja abierta, pues tiene sus riesgos. Y sobre todo cuando estamos trabajando prácticamente con los ojos tapados, por debajo del suelo y haciendo una perforación, no conocemos al 100% las condiciones en las cuales estamos haciendo este tipo de instalaciones. Tenemos una idea por medio del estudio de suelos y por el estudio de interferencias, pero no sabemos el 100%, por lo tanto debe haber algún tipo de riesgo en la instalación y debe hacerse un plan de gestión, identificación y mitigación de riesgos. Evaluación e interpretación geotécnica, diseño geométrico de la instalación con perforación horizontal dirigida, generalidades de los esfuerzos a calcular, esta es la parte estructural. Ahora, diseño para el cálculo de la fuerza de alado. Hay, digamos, 2 vertientes acá. Es la misma. El diseño para la fuerza de alado para tuberías en acero y el diseño de fuerza para el cálculo de la fuerza de alado en tuberías de polietileno. Ir a comprar las pastas. Les agradezco mantener el micrófono apagado en lo que dura la presentación. Gracias. Sigue el diseño para el cálculo de la presión límite de formación y fractura del suelo. También lo conocemos como fracturamiento hidráulico o más llamado fracking. Puede ocurrir durante la instalación de tubería con perforación horizontal dirigida y debemos mitigarlo. Es decir, primero debemos conocerlo, identificar dónde puede ocurrir, cuál es la fuerza, cuál es la presión con la que va a salir y en dónde posiblemente puede llegar a salir para llegar a mitigar ese riesgo de contaminación de lo que sea, ¿no? Del suelo, del agua, con los lodos de perforación. Materiales para la instalación con perforación horizontal dirigida. Y por último, memoria de cálculo y planos de diseño en ingeniería de detalle
que tiene dos requisitos o dos agrupaciones de requisitos, uno para instalaciones de 12 pulgadas o menores y otro para instalaciones de tuberías mayores a 12 pulgadas. Entonces, mi idea en esta socialización es no mostrar exactamente cada coma, cada punto de lo que incluye la norma. Es una norma relativamente larga como para explicar línea por línea cada parte de los requisitos de esta norma, pero vamos a ahondar en algunos específicos que se presentan en esta norma y los invito a que consulten las normas. Ya están, digamos, publicadas en el SISTEC y ahonden ustedes por su cuenta en base a lo que se va a presentar en esta socialización. Es muy importante leer las normas y los requisitos que se han, que se han puesto en la empresa en base al conocimiento mismo de la empresa que están plasmados en las normas. Miremos el alcance de la norma de criterios de diseño. La norma establece las pautas mínimas requeridas cuando se proyecten instalaciones de tubería con tecnología Cinsana, conocida como perforación horizontal dirigida. En inglés, la perforación horizontal dirigida se conoce como Horizontal Directional Drilling o HDD, para redes de acueducto y de alcantarillado. Entonces es importante tener en cuenta que la norma es aplicable tanto para acueducto como para alcantarillado, ya que en alcantarillado no se utilice tanto, sobre todo en la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá, es otro tema, pero es aplicable para ambos tipos de redes. Aquí vemos una instalación con perforación horizontal dirigida en la avenida Caracas, más o menos la Caracas con la estación Flores del Transmilenio, y vemos que es con tubería de polietileno y de 6 pulgadas, entonces no es necesario que la tubería se extienda y que abarque demasiado espacio público, y no alcanzamos a ver la máquina porque la máquina está al otro lado de la avenida, ¿sí? La máquina es la que ala la tubería, entonces la máquina está pasando por debajo de la Caracas para llegar a alar esta tubería y la tubería se pasaría por debajo de la Caracas, ¿sí? Estas instalaciones con perforación horizontal dirigida cada vez se vuelven más comunes. En Bogotá, pues por lo menos alcanza uno, como transeúnte normal, alcanza a ver uno por lo menos una por año, por lo menos una por año, pero en Bogotá hay muchísimas, sobre todo para instalación de redes de telecomunicaciones. Entonces, en perforación horizontal dirigida se pueden distinguir 3 tipos de instalaciones en base al diámetro, ¿no? Y para esos diámetros existen equipos especialmente diseñados. Podemos dividirlos en mini HDD o mini PHD, MIDI de mediano, HDD o PHD, y maxi HDD o maxi PHD. ¿Ok? Cuando hacemos referencia a mini HDD, según lo indicado en la norma ahora, estamos hablando de instalaciones de tubería de diámetros entre 2 y 12 pulgadas. ¿Okay? Longitudes menores a 180 metros y profundidades de instalación menores a 4.5 metros. Cuando hablamos de instalaciones MIDI HDD, entonces vamos de 12 a 24 pulgadas, entre 180 a 270 metros y profundidades menores o iguales a 23 metros. Y Maxi HDD o Maxi PHD de 24 hasta 48 pulgadas y longitudes de instalación hasta 1800 metros, es decir, casi 2 kilómetros, y profundidades de instalación menores a 61 metros. Por supuesto, estos son equipos que se utilizan más
que todo en el sector petrolero, estos Maxi HDD, petrolero y gas, pero que también pueden ser utilizados para la instalación de algunas tuberías de acueducto de gran diámetro, ¿no? La tecnología de perforación horizontal dirigida puede alcanzar diámetros hasta 63 pulgadas, inclusive creo que hay los récords de más o menos 70, 72 pulgadas, y longitudes de instalación de 3.000, 3.500 metros. Pero esa es la excepción, esos son los récords, no es lo normal en la tecnología. Entonces, por eso en la norma se coloca lo normal, el máximo normal, que es 48 pulgadas. Eso no quiere decir que la tecnología no pueda llegar a hacer más. ¿Cuál es el campo de aplicación de la perforación horizontal dirigida según lo indicado en la norma? Trabajos de instalación nueva, es decir, los requisitos que se indican en la norma de diseño son aplicables a instalaciones nuevas. Cualquier trabajo de rehabilitación híbrido que se realice con perforación horizontal dirigida no es, digamos, los requisitos de la norma no son aplicables para ese tipo de actividades experimentales de rehabilitación con perforación horizontal dirigida. Renovación de tubería por fuera del alineamiento existente de la red, es decir, el reemplazo, como lo conocen en acueducto, en las redes de acueducto, la renovación. Digamos, si aquí tenemos una red, pero queremos reemplazarla por fuera del alineamiento con una instalación con perforación horizontal dirigida, pues eso se puede hacer, por supuesto, ¿no? Es prácticamente una instalación de una red nueva. La instalación de tuberías de abastecimiento, acueducto también, redes locales y matrices, alcantarillado sanitario y pluvial, locales y troncales. Ahora, no es la tecnología más adecuada para alcantarillado sanitario y pluvial, debido a que es difícil mantener o tener muy precisa la pendiente de instalación, ¿ok? Para hacer la instalación o el diseño para redes de alcantarillado, ya sea sanitario o pluvial, se requieren diseños especiales con, valores de tolerancia de la pendiente mayores a los normales, de manera que si hay alguna desviación se pueda corregir durante el diseño, pero no es lo más normal el uso de perforación horizontal dirigida para alcantarillado sanitario. Se utiliza de todas maneras bastante para la instalación de acometidas o conexiones domiciliares de alcantarillado sanitario y pluvial. Eso sí lo hemos utilizado y hemos conceptuado en ingeniería especializada para el uso de perforación horizontal dirigida en conexiones domiciliares. Sobre todo en tuberías para conjuntos residenciales. También entonces los criterios de esta norma son aplicables a tuberías de diámetros nominales entre 2 y 48 pulgadas y es claro en la norma que los requisitos no son aplicables cuando se combine la perforación horizontal dirigida con otras tecnologías para un mismo cruce. Es decir, que se apoye, por ejemplo, la perforación horizontal dirigida con una instalación con pipe ramming para de pronto evitar el colapso de algunas arenas en el momento o en la fase de perforación piloto. Entonces, cuando se utilice ambas tecnologías, pues los requisitos de la NS 196 no son aplicables. ¿Okay? Estas dos normas son puramente para perforación horizontal dirigida. Hablemos sobre las generalidades de diseño. Los objetivos del diseño, digamos, están plasmados en la norma, es obtener, primero que todo, suficiente información geotécnica que nos permita
identificar cuál es el mejor trazado, cuál es la mejor profundidad, cuáles son los equipos adecuados y cuáles son digamos, las características generales que debe tener la instalación con perforación horizontal dirigida. Segundo, identificar el espacio adecuado para los equipos y la disposición de tubería sobre la rasante. ¿Okay? Esta es una tecnología que puede llegar a molestar a algunos, aunque obviamente es tecnología sin zanja y no es tan disruptiva con el tráfico o con el medio ambiente, pero en el lado en donde está la máquina y en el lado donde está la tubería va a haber un impacto social, porque pues por los equipos. Entonces hay que identificar si se cuenta con el espacio adecuado para la ubicación de los equipos y la disposición de la tubería. Objetivo del diseño también es determinar los radios de curvatura adecuados y esto se determina por medio del material a utilizar y por medio de la fuerza de alado que se requiera, es decir, por la longitud de la instalación. Una curvatura muy cerrada en una longitud muy larga de instalación, pues va a generar unos esfuerzos muy grandes por el efecto Kaplan y es posible que dañemos la tubería de polietileno, por ejemplo. Identificar también y eliminar o mitigar los riesgos durante la instalación es sumamente importante y es parte de los objetivos del diseño. Y por último, objetivo de diseño es desarrollar un diseño construible. Eso es parte de los objetivos o a lo que debe ir dirigido el diseño, ¿no? En desarrollar un diseño que sea construible. Siguiendo con las generalidades de diseño, también se indica en la norma que debe realizarse una evaluación de las condiciones sobre la rasante, es decir, en donde vamos a colocar el equipo, la máquina, cuál es el tipo de suelo o qué hay sobre la rasante. ¿Es concreto? ¿Es un parque? ¿Es un andén? ¿Qué tipo de superficie es? Porque la máquina tiene que anclarse al suelo. Y si es concreto, entonces, ¿cómo vamos a anclar la máquina? ¿Ok? Se debe realizar un catastro y condiciones de infraestructura subterránea. Para eso, pues, como todo tipo de trabajos de diseño, deben haber unas consultas a otras empresas de servicios públicos. Debe haber también una consulta interna en nuestros planos y documentos que tengamos de la ubicación de las tuberías. Pero además de eso, debe realizarse en algunos casos un catastro por medios geofísicos, es decir, utilizando GPR o utilizando algún tipo de, de, de algún tipo de equipos que nos permitan, sin excavar, visualizar digamos, lo que ocurre debajo de la superficie. ¿Y para qué? Para no llegar a tener problemas durante la instalación de la tubería, no llegar a romper algunas tuberías que existentes y sobre todo, que es donde tenemos los mayores inconvenientes, no llegar a romper una tubería de gas, no llegar a romper una tubería de acueducto a presión y llegar a tener una catástrofe de grandes tamaños de pronto con el rompimiento de una tubería red matriz. Investigación y descripción del obstáculo a cruzar. La perforación horizontal dirigida más que todo se utiliza para cruzar obstáculos. Por ejemplo, una gran avenida, una avenida 2, 3 carriles con separador intermedio. Este tipo de avenidas, pues generalmente no entregan digamos, la Secretaría no entrega un permiso para hacer la instalación a zanja abierta, hay que utilizar algún tipo de instalación con tecnología sin zanja y generalmente perforación horizontal dirigida para acueducto es la que es escogida. Entonces, se debe hacer una investigación del obstáculo a cruzar, ya sea río o una avenida. Y también en las generalidades de diseño, la norma indica sobre el uso de software para el diseño.
la perforación horizontal dirigida es una de las tecnologías sin zanja que más se apoya en el software para realizar el diseño geométrico y el diseño de las fuerzas de alado. Entonces, lo que decimos en la norma es que si bien un diseñador, un consultor puede utilizar un software en inglés, es preferible que si lo utiliza en inglés, pues nos entregue las memorias en español, digamos, lo que genera el software, que nos lo entregue en español. Si no es posible, bueno, que lo entregue en inglés, pero que no se salga de esos dos idiomas, ¿no? Que no nos vaya a entregar algo en alemán o algo en japonés, ¿sí? Y si se utiliza software para el diseño, que se utilice un software que sea adecuado para o específico para perforación horizontal dirigida. Sobre la nomenclatura del diseño geométrico para la perforación, se hace claridad que la perforación horizontal dirigida debe estar compuesta por cinco tramos, perdón, 5 tramos de instalación perfectamente claros en la norma, y que el diseñador o el consultor debe entregarnos las longitudes tramo a tramo de esa catenaria completa, tanto para su visualización en perfil como su visualización en planta, ¿sí? Si de llegase a tener o de llegar a tener una curvatura horizontal, pues este sería, digamos, la nomenclatura del radio de curvatura de esa curvatura horizontal. Cuando tenga, digamos, en el caso de perforación horizontal dirigida, casi siempre vamos a tener doble radio de curvatura, curvatura vertical, pues este es la nomenclatura de esos dos radios, pueden ser distintos. Lo mismo para los ángulos de ingreso y de salida, y esto también nos sirve para, en la norma, hacer referencia a estos valores de manera más fácil, digamos, de manera más entendible. Cuando hablamos del phi de ingreso y el phi de salida, cuando hablamos del radio 1, del radio 2, cuando hablamos de la longitud 3 de la instalación de la catenaria, la longitud 3, el lector de la norma ya puede hacer, digamos, relación más fácil a qué estamos refiriéndonos, ¿no? Requisitos previos antes del desarrollo del diseño final. Primero que todo, entonces, la presentación de información de catastro y condiciones de infraestructura, presentación de información del levantamiento topográfico, informe de viabilidad de licencias ambientales, PMT, y ocupación del espacio público y demás. Es decir, no vamos a hacer un diseño final sin antes estar al menos confiados de que vamos a obtener una licencia ambiental y que vamos a tener una licencia de ocupación del espacio público. ¿Okay? Por lo menos haberlo investigado. Investigación de las servidumbres propias de la empresa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá y de otras ESP. Información o presentación de la información geotécnica histórica del CISGEO y cuál de ella se va a utilizar en el diseño, y otra información relevante del proyecto. Sobre la información geotécnica, la norma indica la cantidad mínima de sondeos que debe realizarse específicamente para perforación horizontal dirigida. Entonces, cuando las longitudes de perforación sean menores a 300 metros, la norma indica que deben hacerse 2 sondeos. ¿Okay? Por lo menos 2 sondeos. Uno en cada extremo de la perforación. Y se indican algunas observaciones cuando, digamos, para realizar este tipo de sondeos. ¿Ok? Cuando la longitud de instalación es mayor a 300 metros, entonces la norma indica la cantidad de sondeos que deben realizarse, es decir, 1 cada 150 metros. Y hay algunas observaciones específicas para realizar este tipo de sondeos. Ahora, los sondeos no deben ser localizados sobre el alineamiento. Cuando se hace un sondeo geotécnico, estamos generando prácticamente una chimenea, a no ser de que se cierre el suelo y colapse por su cuenta. Se supone que debemos rellenar la perforación o esa chimenea que se genera, pues como lo estoy imaginando, se debería rellenar, pero generalmente o en algunos casos solamente se tapa la parte superficial de la perforación. En muchos casos también se rellena, pero
es posible que no se haga bien y que queden espacios en donde pueda salir el fluido de perforación. Recuerden que la perforación horizontal dirigida utiliza fluidos de perforación, tiene que utilizar fluidos de perforación. Y estos fluidos de perforación están a presión. Entonces, cuando tenemos una zona débil del suelo, y lo hemos hecho débil por haber hecho una perforación vertical para mirar las características del suelo, pues por ese lado puede emanar los fluidos de perforación. Entonces tenemos que hacerle difícil el trabajo al fluido de perforación para que no llegue a salir a la superficie y contaminar las fuentes hídricas o generar algún tipo de traumatismo en la sociedad con estos lodos emanando por la superficie. ¿Ok? Entonces, al menos deben realizarse 5 metros aparte o al lado y lado del alineamiento de la instalación con perforación horizontal dirigida. La profundidad de estos sondeos, la profundidad mínima es de 6 metros por debajo de la batea proyectada. El diseño geométrico, la norma indica algunos requisitos generales sobre el diseño geométrico. La norma habla sobre los requisitos de longitud y radio de curvatura dependiendo del tipo de tubería. Requisitos sobre el diámetro de perforación. ¿Sí? ¿Cuál es el diámetro en base a la tubería o al diámetro de la tubería que vamos a instalar? El diámetro de la perforación tiene que ser mayor, obviamente, al diámetro externo de la tubería que vamos a instalar y se indican, digamos, unos sobretamaños de esa perforación que están, digamos, aquí resumidos en esta tabla 3. Por ejemplo, cuando la tubería es 8 pulgadas, el diámetro de perforación ensanchada sería 4 pulgadas más al diámetro externo de la tubería. Es decir, el diámetro externo, 4 pulgadas. ¿Okay? También la distancia de la instalación a otras redes existentes debe ser mayor a 5 metros. Sin embargo, en el caso de que la instalación sea o esté entre 0 a 5 metros, para poder llegar a hacer la instalación con perforación horizontal dirigida, debemos hacer a piques o CCTV con observación y control. Es decir, si la tubería o la interferencia está en menos de 5 metros de distancia de la perforación horizontal dirigida, podemos colocar, si es una tubería de alcantarillado, podemos colocar una cámara de CCTV y hacer una visualización en tiempo real durante la instalación. O hacer una pique, en el caso de que sea otro tipo de red, y hacer un control visual de la perforación y observar que no le está pasando absolutamente nada a esa interferencia. Ahora, eso sí, no se permiten instalaciones que estén a menos de 1.5 metros de una interferencia. ¿Okay? La profundidad de la instalación depende del obstáculo a cruzar. ¿Okay? Depende del tipo de suelo. Depende de la presión del fluido de perforación y, por supuesto, del diámetro de la tubería. Pero en todos los casos, la profundidad no debe ser menor a 6 metros. Entonces, las profundidades se indican en la norma de diseño, en esta tabla 4, y se indica la profundidad, pero en este caso es un resumen de las profundidades para pasar por debajo de canales revestidos en concreto, no cualquier canal. Canales revestidos en concreto, para pasar por debajo de ellos, se presentan unas profundidades mínimas de instalación. Esto es modificado de Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, de las guías o lineamientos de Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Continuando con el diseño geométrico, se deben evitar alineaciones con curvaturas compuestas, es decir, con curvaturas horizontales y verticales en el mismo punto. Para eso se requerirá, digamos, un diseño especial, un experto. El ángulo de entrada de la instalación debe ser entre 8 y 16 grados y los ángulos de salida deben estar entre 5 y 10 grados dependiendo del diámetro de la tubería y el tamaño de la instalación. Y para las instalaciones Maxi HDD, es decir,
instalaciones de tubería de gran diámetro, se debe presentar el plan de tendido de tubería, ¿sí? Cuando hablamos de tendido de tubería, estamos hablando de todo este trabajo que hay para sostener esta tubería. Si es una tubería de acero, como se muestra acá, pues se va a requerir maquinaria para sostenimiento de esta tubería, para mantener esa catenaria invertida. Y se debe presentar el manejo del suelo, el manejo de la rasante, cuál es el ancho de trabajo, la construcción de pronto de algunos terraplenes para mantener la altura adecuada para la catenaria, etcétera. Es decir, todo el plan de tendido para esta tubería. Por lo menos acá vemos una tubería de polietileno de alta densidad, en donde también estamos utilizando gran parte del sitio de trabajo, y debe pues presentarse la ubicación de los equipos, cuáles son los equipos, dónde están las oficinas, cuál es el tratamiento de los lodos, cuál es la longitud máxima de la lingada de tubería, etcétera. Es decir, presentar todo el plan de tendido. Sobre el diseño estructural, se debe calcular los esfuerzos de fricción de la tubería sobre la rasante, la tubería, la catenaria invertida. Cuando tocan la superficie, pues genera unos esfuerzos de fricción. La presión hidrostática de prueba de la tubería. Se debe calcular los esfuerzos aplicados a la tubería por reacciones y fricciones en base a la fuerza de alado, ¿sí? La fuerza de alado, pues, va a generar unas fricciones internas de la tubería con la perforación ensanchada, y en las curvaturas de la perforación ensanchada, pues se va a generar unos esfuerzos puntuales, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno va a alar una manguera en una esquina de una casa y la manguera empieza a tocar la esquina de la casa, ¿no? Se va a generar un punto de fricción de esa manguera en esa esquina, y lo mismo ocurre cuando uno ala una tubería, por ejemplo, de polietileno. En esa curvatura de la catenaria se va a generar un esfuerzo que se conoce como el esfuerzo capstan. Entonces hay que calcularlo. Perdón. Esfuerzos por presión de cargas vivas y cargas muertas sobre la tubería, y presión de trabajo u operación de la tubería. Ahora, para la fuerza de alado, debe tenerse en cuenta para el cálculo de la fuerza de alado el material de la tubería. Por supuesto, no es la misma fuerza de alado de una tubería de acero que una tubería de polietileno. La profundidad de la instalación, el diámetro de la tubería y de la perforación, el peso promedio de la tubería vacía y con lastre, es decir, generalmente las tuberías de polietileno a veces se llenan, o generalmente se llenan con agua para que no vayan a flotar y vayan a generar mayor fricción con la parte superior de la perforación. Entonces hay que tener el peso promedio tanto de la tubería vacía como con lastre, ángulos de ingreso y salida de la tubería, longitud de instalación y la longitud de la tubería, coeficientes de fricción Coulomb, se utilizan para calcular pues esa fricción para la fuerza de alado, curvaturas verticales y horizontales, cuál es el radio de curvatura vertical, cuál es el radio de curvatura horizontal, y el tema del efecto capstan o el efecto cinturón. Para el diseño del diámetro y el espesor de las tuberías de acero para resistir este tipo de esfuerzos que mostraba anteriormente, la norma indica que para las tuberías de acero se debe utilizar el procedimiento de cálculo o los lineamientos de cálculo del Pipeline Research Council International, el PRCI, versión 1995 o posterior. Para las tuberías de polietileno, en instalaciones mini o MIDI, ¿sí?, se debe utilizar el reporte técnico número 46 del PPI, titulado Guidelines for Use of Mini Horizontal Directional Drilling for Placement of High Density Polyethylene Pipe. ¿Ok? Que es las guías para el uso de polietileno en instalaciones MIDI o mini. Y para las instalaciones Maxi HDD,
con tubería de polietileno se debe utilizar la guía técnica colombiana 231, que está basada en la norma ASTM, que es la guía para el uso de perforación maxi horizontal dirigida para la instalación de tubos o conductos de polietileno bajo obstáculos, incluyendo el cruce de ríos. Ahora, otra parte del cálculo estructural tiene que ver con la evaluación de la presión límite de formación y fractura del suelo, es decir, el fracturamiento hidráulico o más mal conocido como fracking, ¿no? Esto puede ocurrir en las instalaciones con perforación horizontal dirigida. Vemos acá un diagrama de cómo ocurre este tipo de eventos en donde se está haciendo la perforación piloto y por una mala ubicación de la perforación, de pronto muy superficial con respecto al fondo de un río, se puede romper el suelo debido a las presiones que tiene este fluido, y el fluido de perforación puede terminar dentro del río, como se muestra acá en esta fotografía, una señora ambientalista mostrando un trabajo de perforación horizontal dirigida y mostrando esta mancha de lodo de perforación en el río que contamina, que le quita el oxígeno a los peces y puede afectar la fauna. Entonces, deben hacerse cálculos para identificar la profundidad adecuada para que no ocurran o para minimizar al máximo los riesgos de fracturamiento hidráulico, ¿no? Recordemos que nosotros en Colombia tenemos una visión cada vez más ambiental, cada vez que las obras tienen que cumplir mucho más, de manera más estricta, todos los condicionamientos ambientales, y hay campañas, ¿no? De no al fracking en perforaciones petroleras. Bueno, lo mismo puede ocurrir con perforación horizontal dirigida, ¿no? Sobre todo cuando se cometen errores. Entonces, la norma lo que quiere hacer es evitar este tipo de errores. Sobre materiales, ¿no? La perforación horizontal dirigida permite la instalación de muchos tipos de materiales, pero generalmente tenemos el acero, tubería de acero, tipo agua C200, con recubrimiento en poliuretano exterior o epóxico exterior, y lo mismo interior, ¿no? Recubrimiento y revestimiento poliuretano interior o epóxico interior y exterior. Puede realizarse la instalación con tubería de polietileno. ¿Sí? Esta viene en chipas de 6 pulgadas, pero cuando son de más de 6 pulgadas, pues hay que hacer la lingada de tubería y pues ocupa mucho más espacio. O también puede hacerse la instalación con tubería de PVC termofusionado, que pues no es muy utilizada en Bogotá, pero está esa posibilidad. Hay otros materiales de tubería, ¿no? Otros materiales que se pueden utilizar, pero que son muy utilizados a nivel internacional, como por ejemplo la tubería de hierro dúctil acerrojada. La tubería de hierro dúctil acerrojada se puede instalar con perforación horizontal dirigida, pero no, como les digo, no es lo más común. Sobre las memorias de cálculo y planos, la norma indica algunos requisitos especiales para instalaciones de diámetros de 12 pulgadas y menores. Se indica qué debe presentarse en los planos, tanto en vista de perfil como en vista en planta, para que las personas que revisan, para las personas que construyen la instalación, pues tengan claridad de dónde empieza la perforación, dónde termina la perforación, cuál es realmente la longitud de tubería instalada con perforación horizontal dirigida que va a quedar instalada como parte de la red, etcétera. Para instalaciones de diámetro mayor a 12 pulgadas, pues hay otros requisitos más estrictos. Además de cumplir los requisitos de tubería menores a 12 pulgadas, pues también se debe cumplir con algunas cosas especiales, ¿no? Por ejemplo, la sección exclusiva de planos de instalación con HDD no se pueden mezclar. Entonces, los planos hidráulicos de instalación a zanja abierta con los de perforación horizontal dirigida cuando el diámetro es mayor a 12 pulgadas. Debe haber un set de planos específicos para instalación con perforación horizontal dirigida. Cada plano debe tener como máximo 2 tramos con HDD, con su vista en perfil y planta en la misma hoja,
los planos en perfil deben tener información de las curvaturas verticales y profundidades. Y, como decía, planos exclusivos en perfil con estratigrafía de suelos. Aquí estamos hablando ya, para estos diámetros de instalación de tubería de estos diámetros, estamos hablando de planos exclusivos y lo mismo con el tema de suelos. Planos exclusivos en perfil con estratigrafía sobrepuesta de los suelos y ubicación continua del nivel freático. Esto no es indicar el nivel freático que en una perforación lo vi allí, sino indicar la línea continua de dónde está o dónde se supone que debe estar el nivel freático en la instalación. Ok. Ahora hablemos un poco de la norma NS 197. Son los requisitos de construcción para perforación horizontal dirigida. Fue desarrollada a mediados de este año y el proceso de discusión se llevó a cabo entre el 12 al 23 de septiembre del 2022. Fue enviada la norma a las gerencias y a las direcciones que se muestran en la pantalla y también fue enviada la norma a la Asociación Latinoamericana de Tecnología Cinzana, a sus afiliados. El contenido de la norma, como también mostré con la de diseño, presenta alcance, documentos relacionados, terminología y requisitos, y aquí es donde empiezan los requisitos especiales para la construcción o la instalación de tubería con perforación horizontal dirigida. Voy a nombrar los títulos de primer nivel. Primero, revisión y modificación a los diseños por parte del contratista. Cumplimiento de los requisitos de salud y de seguridad en el trabajo. Tercero, secuencia general de los trabajos con perforación horizontal dirigida en obra. Cuarto, planeación del traslado de los equipos a la obra. Quinto, cuáles son los equipos de perforación y qué deben cumplir. Sexto, cuáles son los equipos localizadores y los equipos de control de alineación. Séptimo, los fluidos de perforación, lubricación y aditivos, cuáles son, cómo se deben utilizar, o digamos en la generalidad de su uso. Octavo, ubicación de la máquina perforadora en el sitio de la obra. Noveno, actividades de la perforación piloto, que se debe hacer durante la perforación piloto. Décimo, actividades durante el ensanchamiento de la perforación. Y número 11, conformación de la lingada de tubería. En general, esta norma de construcción tiene 17 páginas, 3 ilustraciones y presenta requisitos de planeación y ensayo y reportes durante la construcción. Entonces, miremos el alcance. El alcance es establecer los requisitos cuando se realicen instalaciones de tubería con tecnología sin zanja, también para las redes de acueducto de alcantarillado. ¿Cuál es la secuencia general de trabajos con perforación horizontal dirigida que se presenta en la norma, que se presenta en pantalla? Primero, la identificación y localización de interferencias. Al mismo tiempo puede comenzar la conformación de la lingada de tubería. Después, el traslado de los equipos en obra, la construcción o la perforación, realizar la perforación piloto y, por último, realizar el escarificado y remoción del suelo, ensanchamiento de la perforación, y podemos llegar a terminar la conformación de la lingada de tubería en ese momento o antes, pero pues se requiere esa lingada de la tubería para continuar con la siguiente actividad, que es la instalación de la tubería como tal. Y por último, la instalación de las estructuras de empalme con la red existente. Esta secuencia de trabajos indica la generalidad, ¿no? Pero no todas las instalaciones con perforación horizontal dirigida deben contemplar estas actividades indicadas, o puede que contemplen actividades adicionales también. Ahora, el contenido de la norma también está íntimamente relacionado con esta secuencia de actividades. Entonces, por eso es importante nombrar esta secuencia de actividades primero, digamos, la parte inicial de la norma. Sobre la planeación y el traslado de los equipos ahora. Primero, preparar y aprobar el plan de disposición de equipos. El contratista debe presentar cuál es el plan de disposición de equipos. Se presenta una imagen ilustrativa en la norma que indica dónde se van a ubicar las máquinas, dónde se va a ubicar la tubería, dónde se van a ubicar las varillas,
dónde se van a ubicar los tanques de agua, etcétera. ¿Dónde lo vamos a hacer? Y eso es parte de lo que debe hacer el contratista como planeación. Se debe hacer una evaluación de la infraestructura subterránea. Entonces, generalmente lo que se debe hacer es utilizar equipos geofísicos o a piques para identificar claramente dónde están las interferencias antes de realizar la perforación. Entonces, se hace referencia a la norma que lo indicado en los planos no siempre es 100% confiable si no se identifican las interferencias con un nivel de calidad QLA, es decir, un nivel de calidad A, según la norma STM mencionada en la norma. Y para tener un nivel de calidad A se requiere pues una pique. ¿Okay? Entonces, en la medida de lo posible, pues vamos a tratar de hacer ese apique, según lo que indica la norma. Sin embargo, para instalación de redes menores a 12 pulgadas, se debe marcar la alineación de esas interferencias sobre la superficie. Si es instalación de redes mayores a 12 pulgadas, se debe confirmar la ubicación con equipos geofísicos. Debe ser un poco más preciso, más adecuado. Por supuesto, deben hacerse consultas con otras ESP antes de realizar la perforación para confirmar la ubicación de las interferencias. Sobre los parámetros de la perforación, se hace referencia en la norma sobre el tipo de equipo, el torque, la fuerza al lado, el tipo de broca, el diámetro de las varillas, el volumen de sólidos a remover durante la perforación, material a perforar y el plan de mitigación de fracturamiento de mitigación para el fracturamiento hidráulico. Son todos los parámetros de la perforación que deben tenerse en cuenta antes de manera, digamos, como para planear la instalación. Sobre los equipos de perforación, lo que indica la norma es que la perforación horizontal dirigida es un trabajo integral de gran variedad de equipos. No solamente estamos hablando de la máquina perforadora, estamos hablando de equipos de localización, estamos hablando de bombas, estamos hablando de equipos de alado de tubería, de izado de tubería. Entonces, es la combinación de todos estos equipos lo que hace efectiva una instalación. Ahora, sobre el equipo de perforación, indica la norma que el fabricante del equipo debe tener certificado ISO 9001 en el momento que fue fabricada la máquina, debe tener la capacidad para recargar los tubos de perforación, las varillas de perforación. La máquina debe tener la capacidad para hacer ese recargue de manera automática. El cabezal de la perforación debe tener un sistema de localización en la superficie, debe permitir el uso de varillas fabricadas por otros proveedores, si es posible. Las varillas de perforación deben ser fabricadas en base a un estándar. Las varillas no deben tener ningún tipo de desgaste, sobre todo en la rosca. Deben todas las varillas de perforación deben tener un tratamiento térmico volumétrico, es decir, deben tener alta tenacidad y también deben tener deformabilidad. Deben ser debidamente lubricadas en las roscas y esa lubricación debe ser de manera automática. Ustedes ven aquí en esta máquina, tiene aquí una manguerita que baja acá y aquí hay como una pistola, una manguera, como una, sí, como una pistola que dispara el lubricante en el momento en el que se ensambla una varilla con la otra. ¿Sí? Cuando se enroscan, justo antes de enroscar, se aplica este lubricante de manera que quede completamente sellado entre varilla y varilla y no se escape el fluido de perforación por entre las juntas entre varilla y varilla de perforación. Sobre los fluidos de perforación, la instalación debe ser asistida siempre por fluidos de perforación. Ahora, cuando hablamos de fluidos de perforación, podemos hablar de bentonita, de polímeros y podemos también hablar de agua. ¿Okay? El agua también permite la lubricación de la perforación. Sin embargo, el uso de agua sin aditivos solo es posible, según la norma, para instalaciones mini
PHD, ¿ok? Ahora, esos fluidos de perforación o aditivos no pueden ser tóxicos, ¿ok? Y en el caso de requerir aditivos tensoactivos, esos tensoactivos deben ser determinados en base a la adhesividad del suelo y al encontrar suelos tipo CH, ¿ok? Tipos de alta plasticidad, de arcillas de alta plasticidad para el uso de tensoactivos. La remoción de los tensoactivos en los fluidos de perforación es algo complejo y se hace más difícil el manejo de esos lodos después de la perforación, pero se requieren en el caso de encontrar suelos muy pegachentos, muy pegajosos, y en el caso de encontrar suelos de alta plasticidad, que es gran parte de los suelos que se encuentran en Bogotá. Se debe presentar también, el contratista debe presentar un diagrama de circulación de los fluidos. Entonces, presentar este requisito solamente es aplicable para instalaciones tipo MIDI y Maxi PHD, y cuando se presente se deben indicar claramente dónde están los puntos de bombeo de los fluidos, los puntos de toma de agua y su procedencia de esa agua, los puntos de adición y mezcla de aditivos, los puntos de inyección del fluido y tramos con fluidos de manera continua, es decir, en dónde va a haber fluido de manera continua durante toda la instalación, cuáles son los puntos de retorno del fluido y filtrado, cuáles son los puntos de cribado y filtrado del fluido para la extracción del suelo y el reciclado de los fluidos de perforación, y dónde están los puntos de bombeo y eliminación final de los fluidos de perforación. Sobre todo, pues, cuál es el plan de eliminación final de los fluidos de perforación una vez finalizada la obra. También, para instalaciones tipo MIDI PHD y tipo Maxi PHD, se deben realizar ensayos a los fluidos. Las instalaciones mini PHD no van a requerir ensayos en obra para los fluidos de perforación, pero para MIDI Maxi se requieren. ¿Y qué se requiere? Se requieren pruebas de densidad, pruebas de viscosidad con el Conomash, potencial de hidrógeno, es decir, tomarle una prueba de pH, contenidos de agua, sólidos y aceites, contenidos de arenas en los fluidos de perforación, y la tinción de azul de metileno, que es una prueba para identificar, digamos, la presencia de arcillas reactivas en los suelos que se están tratando, y sobre todo en la cantidad de bentonita que se está utilizando. Es decir, la bentonita es una arcilla reactiva, entonces la tinción con azul de metileno nos permite identificar realmente si esa bentonita está siendo efectiva y cuánta es la reactividad de esa bentonita. Ahora, las actividades de la perforación piloto. Vamos a nombrar algunas de las cosas que se deben realizar durante la perforación piloto. La distancia de separación mínima con cualquier otra estructura o tubería debe ser de al menos 1.5 metros en cualquier dirección. Recuerden que no se permiten instalaciones que estén a menos de 1.5 metros de una interferencia. Si la perforación está entre 1.5 y 5 metros, se debe construir una pique de observación y control, ¿ok? Durante la perforación. Actividades de ensanchamiento. Siempre debe hacerse el ensanchamiento en varias pasadas, a no ser que la instalación sea de una tubería de 6 pulgadas. Si la tubería es de 6 pulgadas, se puede hacer el ensanchamiento y la instalación en una sola pasada. Pero si tenemos tuberías de gran diámetro, siempre debe hacerse en varias pasadas, de manera, digamos, de poco a poco, ¿sí? De a 2 pulgadas en 2 pulgadas. No ir a pasar, digamos, una perforación de 4 pulgadas o 5 pulgadas, venir a pasarla a 20 pulgadas en un solo ensanchamiento. Eso genera problemas de atascamiento y posibles problemas de fracturamiento del suelo. Si hay fracturamiento hidráulico, debe evitar detenerse el bombeo de los fluidos de perforación, debido a que si se detiene el bombeo de los fluidos de perforación, posiblemente colapsa nuestra perforación. Entonces se debe continuar el bombeo de los fluidos de perforación
lentamente pero continuo, y aplicar los aditivos adecuados para empezar a sellar esa abertura en el suelo. ¿Ok? Sobre la conformación de la lingada, se debe realizar termofusión del polietileno y cumpliendo los estándares ASTM, en este caso, y con esto terminamos, ASTM F2620 y ASTM F3124, que la ASTM F2620 es el estándar para realizar la termofusión a tope de tuberías de polietileno, y la norma STMF 3124 son los requisitos de recolección de datos durante la termofusión de tuberías de polietileno. Ya con esto, pues damos finalización a la socialización de las normas de tecnología sin zanja. Les recuerdo, por favor, realizar la apropiación de conocimiento. Hay un vínculo en el chat de esta sesión de Teams, en donde ustedes encuentran un formulario o un cuestionario de Microsoft Forms, en donde se tienen pues 6 preguntas de lo más sencillo del mundo en base a las normas que se han presentado hoy. Les agradecemos nos lo diligencien. En este momento pues paro de hablar y espero que les haya gustado la socialización. Y estoy en este momento entonces libre para cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna consulta, pregunta. De no haber ninguna consulta, les agradezco mucho por su tiempo y por la atención a esta socialización, y les deseo un excelente día a todos los participantes. Muchísimas gracias. Muchas Vale, gracias. Diego, gracias. No hay mensajes en el chat y no hay manos levantadas. Solo mensajes de agradecimiento. Entonces, como lo mencionó el ingeniero Diego, muchas gracias a todos. Les recordamos diligenciar la apropiación del conocimiento, donde podrán registrar su asistencia y también apoyarnos para poder continuar en esta gestión de normalización técnica. Estaremos en nuevos eventos en la próxima semana. Entonces, los estaremos esperando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan todos buen día.